¿ves? Sí, Porque, pero hebreo es hebreo. Y Santiago es Santiago. Ah, bien. Vamos a hablar de hebreo. Voy a leer. De hebreo no de Santiago, perdón. Voy a leer el texto para que discutamos bien. Porque entonces Eric está diciendo, no, la obra no importa. O sea, no importa. Déjame leerlo para pelear bien. Yo estoy de acuerdo. Déjame leerlo para pelear bien. Espérate, Luis. ya puedo grabar. Perfecto. En 3. Yo me veo como que bien brilloso, ¿verdad? La cara mía. Está bien, pichado. Me veo bien prieto. Moisés. Estoy de estilo Moisés. Ok, vamos allá. Start time aquí. Pap. 3, 2. Dímelo, familia, ¿qué es lo que está pasando? Gracias de nuevo por estar con nosotros, la familia de Teología y su madre, junto a Apologético, el teólogo Luis y Eric Torres, donde los puedes conseguir a cada uno de ellos en sus redes sociales, así como era, como te los mencioné ahora mismo aquí. Eso es lo que está pasando, mi gente. Gracias por ser tan cooperadores en darle like a la página, oye, suscribirte. Luis. Eso sí se llama en Instagram, el macho. Oye, gracias por sonar la campanita para que estos videos te lleguen. Gracias por escucharnos en los podcasts. Gracias porque hay personas que nos escriben y todo y nos insisten, oye, no han contestado nuestras preguntas, pero nosotros vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Vamos por ahí, vamos por ahí. No dijeron así de lindo. Exacto. Entonces, pues, gracias por escribirnos y gracias por literalmente tenernos aquí y por cada día, mira, apoyarnos. Esa es la que hay, se les ama y se les quiere y eso, mira, eso nos motiva a seguir haciendo teología y su madre, al nivel de que estamos en este nuevo canal donde aquí tú vas a conseguir solamente contenido de teología y su madre. Esa es la que hay. Imagínate cuánto nosotros estamos tan agradecidos de todos ustedes que nos escuchan todos los tiempos que subimos los podcasts. Esa es la que hay. Y también para que lo sepan, porque quizás en el podcast pasado no lo mencionamos, movimos los podcasts para los miércoles a las 6 p.m. Antes eran los lunes, ahora los movimos para los miércoles. O sea que gracias por seguirnos y pendiente a todo lo que vamos a estar hablando. En el día de hoy, o en la noche, o en la tarde, o cuando sea que lo estés escuchando, vamos a estar hablando del tema de las obras te llevan a la salvación o las obras en el mundo cristiano, todo lo que tenga que ver con las obras. Mira, lo vamos a sumar aquí en este día de hoy, aquí junto a Eric Torres, Luis el apologético, Luis el teólogo y apologético. Y Eric tiene una cara, si ustedes entran a YouTube, ustedes pueden ver que Eric tiene una cara, a veces se lo está llevando una cara horriblemente de tragedia. Pateco se lo está llevando. Sí, debe entrar a YouTube y buscarnos, si lo estás escuchando, debe entrar a YouTube para que tú veas la cara de Eric en estos 2 minutos que llevamos hablando aquí. Así. Pero vamos allá, Billy. Mira, oye, vamos a hablar. Primero, Eric es un envidioso, ¿ok? Eres un envidioso. Vamos a empezar por ahí. Primero, envidioso porque, primero, gente, tenemos la camisa de One True Company, estamos a fuego. Y entonces Eric no la tenía puesta. Hasta que me vio con ella puesta. So, por favor, si pueden desuscribirse de su página, me harían un favor. Por envidioso. Yo voy a tener que hacer apologética. El apologético. Porque está diciendo unos disparates hoy, man. Para empezar. Se nota que tienen sueño los tres. Es que tú eres un visco, Billy. Es que tú eres un visco porque desde que yo me senté en esta silla, yo tengo esta misma camisa. Loco, si ahorita empezaste a pelar para abajo y a quitarte la camisa y te pusiste otra, loco. No, eso fui yo. Ese fue Queropi. Yo me puse esta que es de Hunger, papi, también. Esto es gente cristiana, mira, Hunger. La cosa es que ya los tres tenemos nombres cool, menos Eric. Eric todavía está. Eric sigue siendo Eric Torres. Pero estoy trabajando con esto. Vanilla Ice. Con Vanilla Ice. Eric tiene que poner el rabino, ¿ves? Pero el rabino Eric. El rabino Eric.
Tú eres charro. El rabino Eric quedó cool. El rabino Eric quedó cool. No, más cool quedó el grito de guerra ese que hiciste la otra vez. Más cool que el grito. Madre, qué charro. No hemos subido eso. Oye, no hemos subido eso. No hemos subido el grito. No hemos subido el grito de guerra. Ustedes van a ver prontamente el grito de guerra que dijo Billy ahí para que ustedes vean. Qué charro. El grito de guerra. El grito de guerra del anuncio de que nos mudamos que Eric hizo. Vamos allá, vamos con el tema que llevamos cuatro. Vamos allá. ¿Qué estábamos hablando? Wow. Las obras. Obras y la salvación. Déjame hablar, espérate, déjame hablar, loco, déjame hablar. La cosa es, ¿verdad? Que el tema de hoy es bien importante. Digo, esta es mi opinión. Perspectiva. Creo, es mi opinión. Exacto. La sea bíblica, estamos bien. Mi opinión es que es algo que es bien importante. O sea, que hay gente que lo ha puesto al nivel de la salvación, ¿verdad? Que si no hay obra, no somos salvos. Pero la otra parte que dice que somos salvos por la gracia ha como que quitado un poco la importancia en la obra, ¿verdad? Porque yo creo que aunque sí, somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos por la cruz del Calvario, deberíamos de ver algún tipo de evidencia dentro de nuestra obra que refleje lo que estamos profesando, ¿verdad? Y eso yo creo, ¿verdad? Que lo que en esencia tiene que ver Santiago, ¿no? Cuando Santiago habla... Santiago 2.14. Hablamos ahorita de no interrumpir. Entonces, la gente se queja cuando yo interrumpo, ¿verdad? Pero cuando esta gente interrumpe, nadie aboga por mí. Yo estoy aportando, estoy diciendo Santiago 2.14, 26. Está ampliando, ¿ok? La cosa es que... Donde dice Santiago, la gente, ¿dónde lo dice? Y tú, pues mira aquí. Mira, pues que lo googleen. Mira, la cosa es... Luis está haciendo comentarios, notas al cárcel, ¿me entiendes? Sí, escúchame, Eric. La cosa es que la Biblia te dice, ¿verdad? Que como que empieza a alardear, ¿verdad? Háblame de tu fe sin tus obras, y yo no tengo que alardear, no tengo que estar gritando a los cuatro vientos sobre mi fe, sino que simplemente yo te voy a mostrar el tipo de fe que yo tengo por mis obras, ¿verdad? Porque aunque sí estamos claros que no somos salvos por esa obra, ¿verdad? Esa no es la garantía de la salvación que tenemos. Se supone que una vez somos salvos, una vez aceptamos a Cristo, supone que somos nueva criatura, hay una renovación en la mente y automáticamente comencemos a comportarnos de una manera distinta, ¿no? Sí creo firmemente que no somos salvos por obra, pero sí debemos de tener en consideración que esas obras hablan sobre la fe que profesamos, habla del cambio que hemos tenido en nuestra vida. Sí, yo pienso que muchas personas quizás se han fijado en, exacto como tú dijiste al principio, en la obra y pues pierden ese sentido, pero a la misma vez muchas personas como que se alardean, se dice así, se alardean. Eso, se dicen como que se enaltecen. Se echan guille por todas las cosas que hacen, porque yo conozco muchas personas que a veces no quieren hacer, como que por ejemplo, yo conozco iglesias que hacen cosas como que para la comunidad, lo que sea. Y yo digo a veces, y antes como que como que las personas deberían saber que ustedes hacen esto. Pero a veces dicen, no, pero es que nosotros como que no queremos que la gente reconozca que si bla. Pero en muchas áreas como que para mí eso no está mal, aunque muchas personas digan, pero es que mucha gente lo hace para que vean como que su obra, etcétera. No sé si me entiendes. Bueno, yo creo que ahí la Biblia dice que Dios pesa los corazones. ¿Ves? Yo creo que el problema radica en el individuo cuando está haciendo la acción. Si yo, ¿verdad? Si la iglesia como tal postea esas cosas simplemente para dar luz de que hay una iglesia en la comunidad que está trabajando a favor de la comunidad, pues cool, porque te estás dando a conocer que eso es realmente lo que queremos hacer, ¿no? Ahora, pero si en tu corazón está como que, para que vean que yo soy una mejor iglesia que aquella otra iglesia, o para que vean que mi iglesia es la super cool, o que me vean a mí que yo soy el más servicial, ¿verdad? Porque nuevamente ahí entonces estaríamos cayendo de que por mis obras es que Dios me va a estar bendiciendo, por mis obras es que Dios se pone a mi favor, por mis obras, y no es así, ¿me entiendes? Es gracia, ¿me entiendes? Es todo a través de Cristo. Yo creo que... Jesús decía que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, hablando sobre la limosna y las buenas obras. También Jesús decía y hablaba acerca de que, como hablando de los fariseos, en la comparación de que cuando los fariseos iban
miraban a las plazas, que lo hacían enfrente de todo el mundo para que los vieran y dijeran, que mucho hora o que bien hace pero, o que daban limosna en las plazas, pero después dice, pero tú cuando ores te metes en tu aposento, ¿me entiendes? Como que dice, el Padre que ve lo que tú haces en secreto te recompensará en público, porque ciertamente aquellos ya tienen su paga, ¿me entiendes? O sea, pues ahí está la disyuntiva de decir, yo tengo que hacer esto y publicarlo porque sí, o porque ok, una cosa es que yo lo haga y qué sé yo, Billy me vio y digo, diache, lo voy a sacar una foto, y, ok, pero yo no iba con el celular así, con el selfie. Mira, le estoy dando a fulano, porque como que no necesariamente estoy diciendo que las iglesias lo hacen, pero tú lo ves bien trending ahora mismo, como que yo te doy, pero para darte tengo que sacarme una foto para decirte, mira, te di. Sí. No, pero es que, nuevamente, para mí depende del escenario, porque, por ejemplo, en mi iglesia se ha hecho mucho ferias de salud. Ajá. Sí. Así que promocionarlo, si no la gente no llega. Sí. No, claro. ¿Me entiendes? Pero llega a la feria de salud. Ajá, exacto. No, pero también igual como que se toma footage, ¿me entiendes? Y se promociona a los próximos, ese tipo de cosas. Y también se envía evidencia a la ¿cómo se llama? A la gente que nos estuvo donando, ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Claro. Por eso digo que yo creo que todo se basa en cuál es la condición del corazón. Sí. ¿Por qué estamos haciendo esa obra? Realmente creo que está un poco como tú dijiste. Porque si tu fin es simplemente que te vean como que bien espiritual y te aplaudan, pues mira, ya recibiste tu recompensa. Ya, eso fue lo que se te dio. ¿Me entiendes? Ahora, a lo que a mí sí me llama, yo creo que en hebreo. Antes de que tú sigas, Billy, yo quiero decir que yo tengo un problema con Santiago, con la primera cita que diste. Ajá. Porque... Eso lo hablamos hace 40 horas, loco. No, pero eso no hablamos. Con Santiago 2:14 al 26. Ajá, pero con Santiago en general, mira, este tema de las obras y la gracia, fue literalmente... tú tienes el problema con el libro completo. Sí, con el libro. Luego, pues no sea cristiano y pero ya. ¿cuál es tu problema con el libro? No, pero escuchen, tú tienes un problema con la Biblia, Eric. Tú tienes un problema con la Biblia. Tú tienes un problema con el mundo, Eric. Yo tengo un problema con Billy, estoy en este podcast. Está bien, pero tienes un problema con la Biblia. Ahora sí. Podemos escuchar a Eric, Habla, Eric. Con Santiago, porque es que mira, Santiago es un tipo, o sea, la primera discusión que hubo en la historia de la iglesia es esta, es la obra versus la gracia. Porque ¿qué pasa? Jesús es un judío circuncidado. Se circuncidó, es un judío que pues se desvió un poco de la ley, los sábados no los guardaba, y otras cosas, ¿verdad? Que denunció y que hacía, pero por lo general era alguien que hizo todo dentro de la ley, inclusive el bautismo de él por Juan el Bautista, que era el profeta, ¿verdad? De ese momento, básicamente es como que una formalización de su ministerio. Así que Jesús hizo todo por la ley, Jesús hizo todo por las estructuras, que él no fue él fue un revolucionario, pero él no lo hizo desde afuera, él lo hizo desde adentro. Así que ahora tienes los discípulos de Jesús que son todos judíos puros, by the way, ¿sabes? Son todos judíos puros, circuncidados, que vivieron debajo de la ley, que creían que los samaritanos y que creían que los gentiles de alguna manera no eran parte de exacto. Entonces, pues ellos tienen esa mentalidad judaizante. Y Jesús no establece el cristianismo cuando se va. Jesús no establece el cristianismo cuando se va. De hecho, ellos no se llamaban ni los cristianos, ellos eran los del camino. Entonces, como que hubo un periodo de tiempo entre, se fue Jesús y somos una secta del judaísmo mesiánico que cree que ya llegó su Mesías y que cree que este Mesías murió y resucitó y que ahora vuelve por nosotros y nosotros tenemos que propagar su mensaje, esa separación del judaísmo. De hecho, la primera persecución que se desata contra la iglesia después de los incendios de Roma y de la destrucción del templo de Jerusalén, fue contra los judíos y se fueron los cristianos enredados, porque los cristianos no sabían si eran cristianos o si eran judíos. Entonces, la cosa es que los discípulos de Jesús y Santiago, que es hermano de Jesús, son judíos puros. Y ellos tienen esta mentalidad de que para ser cristiano, tú eres judío, ¿sabes? Tú eres judío, tú tienes que estar en la ley. Y por eso ellos como que todavía creían que existían los simpatizantes. Y ese es el problema que tiene Pedro. Pues Pedro es un judío puro. Entonces Pedro tiene una mente cejada. Y Pedro no puede entender que un gentil sea bautizado por el Espíritu Santo.
¿Y qué hace el Espíritu Santo? Le da visiones. Lo manda para Cornelio. Lo manda para donde Cornelio, y antes de mandarlo para donde Cornelio, porque cuidado que ni eso pudo hacer, ¿sabes? Como le da las visiones. Le da las visiones para que entienda, y se la dio un par de veces porque no entendía. Y le dijo, mira, no le llames impuro a lo que yo santifique. Exacto. Entonces lo manda para allá, para donde Cornelio, y lo primero que él dice cuando llega a casa de Cornelio, si tú lo buscas, creo que es en Hechos 8 por ahí, Hechos 6 o 8, está entre esos, ¿verdad? Él dice, ustedes saben que no es común que un judío esté en casa de un gentil, ¿sabes? Como que esto no se supone que suceda, pero Dios me mandó para acá y me convocó y me trajo aquí. Pero antes de ministrar, dijo, mira, tú sabes que esto no se supone que se dé, pero vamos para allá. Y metió mano y fueron bautizados por el Espíritu Santo los gentiles en casa de Cornelio. Y después cuando se da, exacto, sí, cuando se da el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, que es el único que está registrado en la Biblia, fue sobre si los judíos, o sea, si las personas para ser cristianos tenían que acatarse a la ley judía, si tenían que ser judíos. O sea, básicamente fue sobre cómo hacemos esto, por la ley o por la gracia. O sea, lo hacemos por obras o lo hacemos por gracia. Porque ellos, había un grupo de cristianos que creía que para ser cristiano tú tenías que abrazarte a todo este sistema de leyes y tenías que circuncidarte, un montón de cosas. Bueno, y Pablo terminó circuncidando a Timoteo, por esa misma discusión, porque Timoteo era medio gentil, y ahí se da la primera discusión. Y si no es por Pedro y por la experiencia que le dio el Espíritu Santo en casa de Cornelio, nosotros para ser cristianos tuviéramos que ser judíos. Porque el concilio de Jerusalén fue en Hechos 15. Hechos 15. Cuando tú lo buscas, ahí está Pablo y toda la cuestión, pero Pablo era el único que decía, vamos con, ¿sabes? Dios nos salva por gracia. Todos los demás decían, no, tienen que acatarse a la ley, hasta que Pedro dice, no, espérate, porque yo fui a casa de unos gentiles y yo vi que el Espíritu Santo caía de la misma manera sobre ellos de lo que cayó sobre nosotros en el aposento alto. Entonces aquí está pasando algo. Estaba impresionado. Y si no fuera por eso, entonces, ¿sabes? Nosotros para ser cristianos tuvieron que ser judíos y se hubiese tomado esa decisión. Adicionalmente, al final del concilio se establece que los cristianos solamente deberían de abstenerse de fornicar y de comer sangre, ¿sabes? Cosas con sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, mira, la cosa es que eso refleja el estado de la iglesia en los primeros años de su vida. Había una división, o sea, porque es que la gente idealiza, es un error, idealizar la iglesia primitiva. Tenemos que volver a hacer la iglesia primitiva. Loco, en la iglesia primitiva había tanto racismo, o sea, estaba ese revolú de los judíos, los gentiles y los samaritanos, que tuvieron que nombrar a 6 diáconos para que repartieran en las mesas, porque a las viudas gentiles no le estaban dando comida, porque como no eran judías puras, pues... Ahí llega Esteban. Pero la pregunta es, ¿por qué tú estás en contra de Santiago? No me porque Santiago es un... ¿Viste lo que te digo? Que el tipo empieza a volar loco y no te risa. No, pero una pregunta. Eric, no, dale. Eric, a ver si yo entendí. Eric, la obra en Santiago, bueno, las obras para los judíos son seguir la ley. Esas son las obras, seguir la ley de Dios. No se trata, ¿verdad? No se trata de que no se trata que tú fuiste para allá y le diste un canto de pan. Porque acá a veces nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico, pienso yo que las obras usualmente se ven como actos de bondad, actos generosos. Esas son las obras. Aquí a veces los ven. Digo, pero es que igual, aunque tú lo mires por otro lente, sigue siendo el mismo fundamento. Sí, no, pero seguir con seguir una ley no es un acto de bondad. Pero deja que Eric termine. La cosa es que Santiago es judaizante, hermano. Y claro, Pablo te va a decir, por ejemplo, Pablo te dice en Efesios capítulo 2, dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. El énfasis de ese pasaje está en el amor de Dios, en la salvación que Dios nos da a través de Jesucristo.
pero el énfasis de Santiago está en las obras, por más que sea, o sea, el tipo es un judaizante, entonces nosotros lo estamos viendo en cuestión de la obra completa de la Biblia, porque entonces si tú comparas a Pablo con Santiago, pues entonces tú tratas de hacerte la sinopsis, ¿me entiendes? Como que, ok, pues entonces somos salvos por gracia, pero las obras reflejan esa gracia. Pero es que Pero igual... Pablo y Santiago no escriben para una misma pero por Biblia. ejemplo, cuando... ¿Tú piensas que Santiago no debería estar en la Biblia? No estoy diciendo eso. Sí, lo estás diciendo. Lo estás diciendo. Estás diciendo No, porque mira, me estás peleando demasiado de Santiago, No, diciendo es lo que está diciendo que este es aquí y lo comparas lo que acá, está estaba en diciendo es contra que entonces Santiago de Pablo. No, lo que está diciendo es que Santiago viene de un pensamiento, como digo, judaizante, que al fin y al cabo es lo que cree es que tú tienes que seguir la ley para ser un siervo de Cristo. O sea, como que si tú no sigues la ley, pues pichadera. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo Eric, ¿no? Bueno, está bien, pero lo que estoy diciendo que no, yo no creo que eso es lo que Santiago está diciendo. Pero es que no se trata de creer, se trata del contexto. Y el contexto. Pero eso es lo que está diciendo. Se trata del contexto aquí. No, porque mira, lo que pasa es, es que cuando yo lo miro realmente y veo Santiago, yo lo que digo es como que, macho, fantástico, por gracia somos salvos, pero no te olvides las obras, porque es que son importantes, sea como sea, ¿me entiendes? Porque también en Hebreos 11, si no me equivoco, por ahí dice un pasaje que a través de las obras es como que se perfecciona la fe, ¿ves? Sí, porque, pero Hebreo es Hebreo y Santiago es Santiago. Está bien, vamos a hablar de Hebreo. Voy a leer de Hebreo, no de Santiago, perdón. Voy a leer el texto para que discutamos bien. Pero mira, dale. Dice así, Santiago. Porque entonces Eric está diciendo, no, la obra no importa. O sea, no importa la obra. Déjame leerlo para pelear bien. Yo estoy de acuerdo. Déjame leerlo para pelear bien, espérate, Luis. Claro, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros somos salvos por gracia y que esa salvación nos lleva a hacer buenas obras y entonces que las obras llegan a ser la evidencia de nuestra fe de alguna manera, o sea, el fruto de nuestra fe. O sea, que hay obra con Santiago. Con Santiago, eso es todo. Sí, pero es que para mí esa es la línea de Santiago, para mí esa es la línea de Santiago. Zumba, Luis. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué? Escucha, Eric, no, escucha, Eric. ¿Tú crees que en la inspiración del Espíritu Santo para escribir? Sí, yo creo. ¿Tú crees? Pues entonces, pues no me diga que se pare a Santiago. Que tiene Hebreo. Santiago, caballo. Porque si es inspiración, pues entonces yo no tan solamente veo una sola carta, porque si yo realmente creo que es inspiración, pues yo puedo ver como que el mensaje. ¿Cómo tú crees que Dios inspiró la escritura? Explícame. Ahí fue. Como que no como el Islam. No creo que viene una inspiración y entonces la persona en su cuestión humana, pues entonces empezó a escribir. Así como te puede inspirar a ti a decirme, Billy, Dios te dice lo que sea, ¿me entiendes? O sea, moverte, te lleva te impulsa a, ¿me entiendes? Accionar. Ajá, accionar. Pero ¿qué pasa? Si estamos de acuerdo de que la escritura viene a través de la inspiración del Espíritu Santo, pues puede ser que la misma línea de Santiago, también Santiago tenga la misma línea, que tenga otro texto. ¿Cuál es el problema de intertextualizar las cosas? Estoy escuchando a nadie. Yo no estoy diciendo que es un problema. Es que ya intertextualizar. Puedo seguir hablando para que me escuchen a mí y no escuchen a Eric. Pero es que mira, es que yo lo que estoy diciendo, o sea, yo lo que quiero decir es que Santiago tampoco es, o sea, porque ahí mismo él no habló nada de gracia. Lo que está hablando es de obra, papi.
Y pues ese es mi problema con Santiago, pero, o sea, yo creo en la intertextualidad. Pero es que si Santiago no habla de eso, ¿quién nos va a hablar de las obras? Exacto. Porque Santiago lo que está diciendo es como que no te vayas en el viaje, que es solamente fe, porque, dice la Biblia. Santiago lo que está hablando a su iglesia, diciendo al final del día, que tiene hambre, caballo. Este vino con nuevo micrófono a hablar por encima de todo el mundo. Mira, pero, Vini, nos dejamos hablar, Luis. Nos dejamos hablar, Luis. Al final del día, habrá gente a la izquierda, gente a la derecha. Y hay gente que pensó que por su obra iban a entrar, ¿me entiendes? Porque pensó que hicieron milagros, porque pensaron que hicieron un montón de cosas. Y se te está diciendo, no, caballo, ¿me entiendes? No es. O sea, no creas que estás Gucci, que estás super cool, simplemente porque estás haciendo un montón de cosas, porque no se trata de eso. Un montón de cosas buenas. Entonces, no me diga a mí que tú estás profesando algo, pero tus acciones no muestran tú lo que estás profesando. Es como, por ejemplo, ahora mismo, hubiese ganado Dalmau, ¿verdad? Del independentista, ¿verdad? Y Dalmau, y yo esperaba más de ti. ¿Qué pasa? La cosa es que él gana, y cuando llega a ser gobernador, empieza su primer trabajo de gobernador es trabajar para ser parte de Estados Unidos. Pero caballo, ¿entiendes? O sea, tu obra no van a favor con la ideología que estás promoviendo, ¿me entiendes? Eso es lo que yo veo, como que no te cantes de esta fe, no te cantes, no digas que estás promoviendo esto cuando tu hecho, cuando tu obra no estás mostrando la fe que tú profesas. Sí, pero, por ejemplo, Luis, yo sé que Luis, ¿tú quieres decir algo? Luis, dilo tú, te voy al break, porque tú quieres decir eso. No, di, lo que pasa es que, si Luis, di lo que va a decir, si no yo hablo. Ok. No, lo que yo estaba diciendo era que cuando estamos hablando de Santiago, pues hay que entender que Santiago está escribiéndole a este tipo de personas que está pasando necesidad, que están allí, que él está pastoreando una iglesia que tiene hambre, que tiene necesidad. De hecho, que Pablo está haciendo una misión para llevar chavitos a la iglesia de Jerusalén para que puedan tener comida, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces, pues él está trabajando esta situación de que necesitamos, no te vayas en el viaje de la obra y pensar solamente en ti, porque aquellos también tienen hambre. Por eso es que empieza en el texto diciendo, si tú ves a tu hermano que tiene hambre y que tiene necesidad de vestirse y qué sé yo, como que no venga a decir, mira, pues caliéntense, nos vemos, y no le das nada para el cuerpo, pues ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y él dice, porque ellos tienen hambre, están pasando esa necesidad ahí. No es como que si pasara, no, ellos lo están viviendo, ellos están necesitando. Por eso es que Pablo está levantando una misión. ¿Me entiendes? So, a mí me parece sumamente coherente que él hable de eso en el momento en que está viviendo. Brutal. Pero obviamente, Eric es un culón, ¿verdad? No, pero mira, Eric, yo estoy contigo, porque yo puedo entender lo que tú quieres decir. Porque inclusive yo pensé en algún momento, lo que tú estás diciendo era que, por ejemplo, Santiago veía la obra como parte de una ley que él tenía que obedecer, ¿me entiendes? Como que si tú no obedeces estas leyes, pues papi, no estás haciendo nada de las obras, como que tú puedes creer en Cristo, pero si esta ley tú no la sigues en el mundo judío, pues yo no sé qué tú estás pensando, porque estás al garete. Entonces... O sea, yo lo que quiero decir, en fin, es que es algo que yo creo que ya yo dije en otro episodio, es que no podemos hacer teología sistemática antes de hacer teología bíblica, o sea, porque la gente, o sea, lo que a mí me molesta es cuando hablan de Pablo y Santiago como si fueran los más panas y como si siempre ellos hubieran escrito una carta una después de la otra. Pero la realidad es que Billy piensa así. Eso no fue lo que dijimos. Poco se dan en la cara en Jerusalén. Billy piensa así. Entonces, cuando tú entiendes eso, pues entonces tú puedes decir como que, pues mira, sí, o sea, Pablo habló de la gracia, pero entonces Pedro habló de esto y aunque hay quizás una paradoja o quizás... Pero es que para mí eso no hace pana a Pablo y a Santiago. Billy piensa que Pablo y Santiago se agarraron de la mano y empezaron a escribir el testamento juntos. Eso es lo que piensa Billy. Por malinterpretación hace que la gente se aparta. Billy piensa eso. Mira, cuando se te acaban las argumentaciones te vas personal. Sí. No, pero es que está criticándome son ustedes, que yo pienso algo que no estoy pensando. Al garete. Pero yo, en fin, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo es cómo tú llegaste a eso, ¿me entiendes? Llegué por el Espíritu Santo. ¿Tienes prueba con eso? ¡Ah!
Mira, cuando yo vaya a predicar, yo no me preparo y yo digo, no, es que aquí él me va a llenar la boca. Y tú, yo voy con el Espíritu Santo. Eso no, es lo pero que pensé que tú hacías. Pero literalmente, yo pienso, por ejemplo, que es vital saber eso porque, por ejemplo, hay muchas personas que lo estábamos hablando ahorita, que hacen un montón de obras buenas, como que obras de caridad, abren orfanatos, qué sé yo, etcétera. Pero ahí tú te das cuenta de que no solamente por obra tú eres salvo, porque también te hace falta pues esa gracia de Dios que viene a través del arrepentimiento de tus pecados, entiendo yo, ¿verdad? Ahí es que pues, ahí es que cae el texto bíblico en el sentido de que, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que tú le preguntas, ¿tú crees que tú eres salvo? Sí, porque yo soy bueno. O sea, pero nosotros entendemos que nadie es salvo porque es bueno, ¿me entiendes? Porque hay un montón de gente que hace obras de caridad bien buenas, pero están totalmente en contra de Dios en muchas áreas, en su manera de vivir, ¿me entiendes? Entonces, pues ahí es que viene el texto de que, ahí es que viene el texto de la gracia, en el sentido de que, papi, bueno, la gracia te arropa cuando tú te arrepientes, si no, pues no hay break, que digamos. Estoy en lo correcto. Hay mucha gente buena en el infierno, mano. ¿Ah? Mira. Hay mucha gente buena en el infierno. Exacto. Sí, porque, hay una porque fórmula. recuerda que o sea, recibimos esto de la gracia a través de Cristo. O sea, no es, pues, o sea, no es de tal manera Dios amó al mundo que abrió el cielo a la gente buena. No, eso no es así. ¿Me entiendes? Eso no es así. Hay una fórmula cuando se habla de estos temas en teología. Pues, las personas que creen que la cuestión de la obra, pues piensan que su obra los lleva a la salvación y pues eso les trae fe. Esa es una fórmula que hay. Pero la fórmula en la que nosotros los evangélicos, los cristianos creemos es que esa fe te lleva a la salvación y esa salvación te impulsa y te acciona a hacer obra, porque de nada te sirve tú ser salvo y no hacer obra, porque entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? ¿Dónde está sabes, tu amor al prójimo? Lo que mandó Jesús a hacer, ¿sabes? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿me entiendes? El poder ayudar, el poder estar ahí, el servicio. ¿Dónde dejamos todas esas cosas, me entiendes? Sí. No me puedo cerrar en mi cuarto y decirle aquí, mira, me quedé aquí chilling, pitch and cream, me quedo orando y ya. Pero si no atiendo las necesidades de mi prójimo, si no atiendo las necesidades de aquel que está pasando hambre o si no me muevo en acción, pues no puedo entonces ser las manos y los pies de Dios en la tierra, porque entonces estaría yo enfocado en estar encerrado en mi cuarto y no entonces en hacer lo que Dios quiere que hagamos en el mundo, que es servir. Hay obras diferentes. Según Eri, eso es ley, eso no sirve. Hay obras diferentes, hay obras diferentes entre cristianos y no cristianos. Hay obras diferentes. Yo creo que ¿Cómo que obras diferentes entre cristianos? Como que, por ejemplo, hay obras que la gente cristiana hace que los no cristianos no hacen. No sé, solamente lo quise preguntar. Bueno, puede, o sea, para mí la pregunta es... Bueno, sí, hay una. Como que los hay cristianos obras predican el evangelio y los no cristianos no. Ajá, o sea, yo creo que la pregunta sería que si el cristiano tiene alguna capacidad de hacer alguna obra que el no cristiano no puede Exacto, hacer. como que una obra que tú sepas que solamente eso lo hace Dios a través de ti. No sé si me entiendes. El poder del Espíritu Santo, es una cosa así, un milagro, una cosa así. Okay. Pero humanamente hablando, como servicio, ser dadivoso, ese tipo, porque nuevamente nosotros partimos de la premisa, como dice Romano, creo que aún el gentil no teniendo la ley, cumplió con la ley porque está escrito en sus corazones. Claro, porque está escrito en la tabla en su corazón. Exacto, tenemos un set básico de reglas morales y el ser humano pues se mueve por eso, ¿no? En ese sentido, no, cualquier persona, por eso siempre he dicho, o sea, el ateo por ser ateo no significa que es mala persona, puede ser tremenda persona, pero no vamos al Padre porque somos buena gente, vamos al Padre porque hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo. Dos cosas, en cuanto a la salvación que ahorita estaba hablando Luis, la obra, ¿cómo la obra, o sea, como una obra limitada va a pagar una deuda ilimitada? Porque en cuanto a la salvación, lo que nos pone en un estado de no salvación no es que seamos buenos o que no seamos... Bueno, que eso tiene que ver, ¿verdad? Eso tiene que ver con no me acuerdo del texto, que dice que si fuese así, pues todavía hubiésemos estado sacrificando animales. Exacto. O sea, y es eso, o sea, mira, en cuanto a la salvación, respecto a la salvación, estamos en deuda con Dios por nuestro pecado. Nuestro pecado es literalmente, legalmente, es una ofensa cósmica contra un Dios eterno y por lo tanto crea una brecha eterna. Entonces, ¿cómo nosotros vamos
No, para añadir, Salmo 51 lo dice, que todo pecado que hacemos es una ofensa directamente con el Padre. Salmo 51. Este está haciendo el footnote. Sí, fondo, para que tú me haces mi fondo, pues te hago el tuyo. ¿Qué pasó? Pues, como una obra limitada va a tender un puente a través de una brecha ilimitada. Literalmente fue necesario que viniera Cristo y que muriese por nosotros, y obviamente esto es una interpretación confesional de su muerte, porque iban a decir, no, Jesús murió por revolucionario, pero yo creo que en el plan de Dios Él murió por tender esa brecha eterna con su sacrificio eterno. Que rasgó el velo, caballo. Con una obra ilimitada de un Dios ilimitado en su naturaleza divina. Y por eso nosotros, la salvación no es porque seamos buenas personas o no es porque hagamos cosas buenas. La salvación no es por ser una buena persona, es por aferrarnos al sacrificio de Cristo, que nos limpia de todo pecado y que nos transforma y que nos pone en un estado de comunión eterna con Dios, restaura esa conexión que perdimos con Dios. Lo segundo es que sobre las obras también está el issue de la intención. Yo creo que hay cosas, el issue de la intención. De la intención. Del corazón, porque muchas veces Jesús no criticaba la limosna, Jesús no criticaba la dádiva, Jesús no criticaba la ayuda o la obra, Jesús criticaba la intención con la que se hacía. Yo, ¿verdad? Es un caso, una experiencia. Cuando yo me convertí, yo empecé a predicar y honestamente yo predicaba porque mi fotito saliera a las promos y porque... Normal. A verte bonito, A verte bonito. A ver si llegaba a la sierva. Qué sé yo, y entonces también como DM. que no alimentaba esta idea del ministerio, pero el ministerio era un pretexto que escondía mis ambiciones personales. Entonces yo perseguía una autorrealización y hacía las cosas, estaba predicando un evangelio que se supone que le sirva a la gente, pero lo hacía por una intención egoísta. Sí. O sea, es un evangelio de ser desposeído, pero en mi corazón yo era egoísta. ¿Qué de diferente hay entre eso y lo que yo hago ahora? Pues en mi corazón, porque en algún momento yo entendí, gracias al Señor, que se trata más que simplemente de la obra, se trata de las intenciones que tenemos detrás de la obra. Hay mucha gente como que pues que le está sirviendo a Dios y que está haciendo las cosas para Dios y que está haciendo obras, inclusive gente que no lo está haciendo, en el contexto de la iglesia o del evangelio o lo que sea, y realmente no lo hacen de manera desposeída, esperan cosas a cambio, lo hacen porque los conozcan, lo hacen por alcanzar un tipo de estatus o reconocimiento, y eso es una buena obra, pero tu corazón no está en el lugar correcto, ¿me entiendes? Es una cosa, estás haciendo algo bueno con la intención incorrecta y a la hora de la verdad, pues bíblicamente eso, ¿qué les pasa a ustedes? Al borde de la cita. Escuchándote. Es que te estaba hablando así. Pues mira, yo... yo me voy en ese viaje. Sí. Entonces Billy preguntó en el chat, ¿para dónde está mirando él? Y yo, no, pero es verdad. O sea, por lo menos en mi vida yo entendí que si yo hacía las cosas correctas con las intenciones incorrectas, como quiera, yo estaba pecando. ¿Entiendes? Sí. Y yo siento que Jesús lo denuncia bien claramente en los evangelios, ¿verdad? Así que quería también compartir eso. A fin de cuentas lo hacemos dándole gloria a Dios. A fin de cuentas, no, pero eso es la vida. Por llevar lo que nosotros nos dé la gana. Eso lo hacemos por la gloria de él, man. O sea, no tú estás por agradecimiento, uno lo hace por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos, yo creo que este podcast es sumamente necesario en el día de hoy o en el día que salga, porque nos hace reflexionar y pensar en que siempre nos basamos hablando de muchas cosas y solamente hablamos del sacrificio de Jesús en Semana Santa. Y deberíamos pensar más en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, y entonces eso nos evitaría nos evitaría caer en diferentes situaciones y estuviéramos mirándolo a Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, entendiendo lo que explicó Eric ahí de
de que nuestro pecado era un pecado cósmico contra un Dios eterno, pues y Él nos salvó, vamos a pensar en eso. Sí. Y así nos evitamos coger cantazos y pelarnos las rodillas. Obligado. Mucha caca. That's right. That's right. Mira, bueno, mira. Esto tiene derechos reservados, Luis. Está bien, que Ropi está ahí, me dio permiso. Mira, esa es la guía de mi gente. Bueno, pues, y para el que preguntó, que no me acuerdo quién fue, que puso así, pues ya entendemos que, mira, ni somos salvos por obra, ni tampoco peleamos la salvación por obra, porque de primera instancia no eres salvo por obra, o sea que ni la pierdes por obra entonces tampoco. Entiendo yo, ¿verdad? Si no, hablamos de eso en otro tema, acerca de... Otro tema. Se pierde la salvación. Adiós. Es otro tema. Lo que digo creo que pichelo. Nos vemos la semana que viene. Seguimos la semana que viene. Tiene sueño. Ay, no, bueno, mi gente, oye, gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Se les ama. Esto ha sido Te lo dice su madre. Acuérdate de darle subscribe a la página, compartirlo con todas tus amistades, compartirlo con tu gente. Todo lo que Eric dijo ahí de que antes lo hacía por... Hoy día tiene los 10,000 suscriptores porque tiene ego. Quiere hacerse grande y se cree el último Skater Boy. Dijo, no puedo hacerlo con mis fotitos en la promo, lo voy a hacer con mis fotitos ahí el último en el YouTube. El último Skater Boy. Bueno, mi gente, siguen a esta gente en las redes sociales. Esa es la que hay. Way, cojo patineta. Corre patineta. Esa es la que hay. Corre patineta. Corre patineta. Corre patineta. Billy, tranquilo. Corre patineta. Nos vemos, gente. Eric ha sacado una mazorca. No lo tiramos más. Una más. Oye, gente, nos vemos. Se le ama. Bye.